tengo el gusto de conversar con Nikki Johnson, doctora en Ciencias Políticas e integrante de la red temática de género de la Universidad de la República. El tema. Hoy vamos a conversar sobre la participación de las mujeres en la política en este año electoral y también teniendo en cuenta la visión de la academia y algún que otro proyecto que ya vamos a estar charlando. Bueno, para poner algunas cifras y empezar a poner la temática aquí en la mesa, Uruguay aún no ha alcanzado un 20% de representación parlamentaria de las mujeres en la encuesta de opinión pública encargada por ONU Mujeres el año pasado, donde se encontró una clara mayoría de las personas estaba a favor de aumentar la presencia de las mujeres en cargos políticos y un amplio porcentaje apoyaba las leyes afirmativas para incrementar dicha participación. El 73% de las personas encuestadas dijo que le gustaría una fórmula presidencial paritaria. Un 66% consideró que debería haber más mujeres legisladoras y en la misma línea un 55% respondió que tendría que haber más mujeres ministras. Esto teniendo en cuenta esta encuesta de ONU Mujeres del 2018 que se difundió muchísimo en los medios. Vamos al ciclo electoral del 2014-2015. Allí aumentó el porcentaje de mujeres titulares en la Cámara Alta, del 13% del periodo 2010-2014 a un 26.7% en el periodo 2015-2020. Y en la Cámara Baja, del 15.2% al 18%. De todas formas, los resultados tuvieron un alcance menor al esperado, dejando actualmente Uruguay en el puesto 87 de representación parlamentaria de mujeres en la Cámara Baja, según el ranking mundial de la Unión Interparlamentaria. Esto es para poner un poco en contexto, pero la idea es que Nikki Johnson, experta en estos temas, y podamos dialogar en los próximos minutos. Muy buenos días, Nikki. Buenos días, Andrea. Muchas gracias por la invitación. Bueno, primero poner un poco en contexto, por eso también las cifras, y siempre hablamos de esta brecha de género en la participación política de las mujeres, la tendencia hacia la paridad, la ley de cuotas, pero todavía nos falta mucho para atender a esa paridad, ¿verdad? Sí, nos falta mucho, yo creo que podemos decir en dos sentidos. Por un lado, falta mucho en comparación con dónde está ubicada la mujer en la sociedad uruguaya y sobre todo en otras dimensiones de la participación en el ámbito público, ¿no? Si miramos los niveles educativos de las mujeres, ya hace rato que sobrepasan los niveles educativos de los varones. Las mujeres uruguayas participan activamente en el mercado laboral en mucho más grado que en varios otros países de la región, alcanzando niveles de los países más industrializados. Entonces, eso por un lado, los avances, la participación de la mujer en distintos ámbitos de la vida social, económica, está ya a la altura de los varones, pero no en la política. Y por otro lado, también queda mucho por avanzar en comparando Uruguay con el resto de la región, ¿no? Sí. Sobre todo con nuestros vecinos más cercanos, ¿no? Argentina, Chile, dos países con los cuales Uruguay tiene mucho en común, y Argentina en particular, no tanto en términos de ya tener una presidenta 2 veces, bueno, eso es lo mismo en Chile, lo mismo en Brasil, pero en Argentina específicamente a nivel del Parlamento, las cifras que tú mencionaste, Argentina en cambio se acerca al 40% en el Congreso de mujeres. Y bueno, esto es algo que nosotros desde el área de Política, Género y Diversidad del Instituto de Ciencias Políticas de la Facultad de Ciencias Sociales de la UDELAR estudiamos la participación de las mujeres y estudiamos las elecciones desde la perspectiva de género desde el 2004, ¿no? Sí. Sistemáticamente. Entonces, esta es la cuarta vez que estamos estudiando qué pasa con las mujeres y los temas de género en las elecciones. Y además, para eso tenemos un proyecto financiado por la Comisión Sectorial
investigación científica de la UDELAR, que estoy co-coordinando con la doctora Verónica Pérez, que también integra el área en el Instituto de Ciencia Política. Y este año nos regaló el universo la coincidencia de que las elecciones argentinas se dan el mismo día que las elecciones uruguayas. Y además, en Argentina se aprobó la paridad para las listas electorales. Ya tenía desde el 91 la cuota. Sí, nosotros recién en el 2009 aprobamos una cuota y recién en el 2014 se aplicó para el Parlamento por primera vez. Argentina, en cambio, tiene una larga historia. Entonces nos parecía muy interesante no solo mirar qué pasa en estas elecciones uruguayas y comparar con lo que había pasado en las elecciones anteriores, sino también comparar con Argentina. ¿Por qué en Argentina se llega a la paridad y acá no? ¿Por qué hay un porcentaje mucho mayor de mujeres electas allá en comparación? Y bueno, eso es un proyecto que estamos empezando ahora. Bien. Volvamos a este proyecto, pero a las cifras y a las investigaciones que están realizando junto con Verónica Pérez en el marco del proyecto I+D de CSIC, de la Comisión Sectorial de Investigación Científica. Hablábamos al principio de la ley de cuotas. Sí. Y la ley de cuotas, ¿cómo ustedes han visualizado que realmente se aplicó también? Sí. Porque en algún momento hemos conversado también y de hecho se veía en estas jugadas, por decirlo de alguna manera, de los candidatos de tener una mujer pero el suplente era hombre. ¿Cómo fue? ¿Cómo ustedes realmente analizaron, más allá de la percepción que podamos tener los comunicadores? Bien, nosotros tenemos dos instancias de medición de la aplicación, porque en el 2009, aunque no se haya aplicado en el Parlamento, sí se aplicó en las elecciones internas. Entonces, eso sí, analizamos la aplicación en las internas del 2009 y después en el 2014 analizamos su aplicación, tanto en las internas como en las elecciones nacionales. Y lo que vimos son dos cosas, ¿no?, principales de la aplicación, específicamente de la aplicación, y no de las características del sistema electoral, aunque eso tiene que ver, que también voy a mencionar. Entonces, una primera cosa es que en todos los partidos la tendencia generalizada era de hacer una aplicación minimalista de la cuota, ¿no? ¿Eso qué quería decir? La ley en sí establece que en cada terna, es decir, cada 3 candidatos sucesivos en las listas, tenían que incluir candidatos de ambos sexos. Así que en el lugar 1, 2 y 3 tenía que aparecer hombre y mujer, o 2 hombres y una mujer, o 2 mujeres y un hombre. ¿Cómo interpretaron la mayoría de los sectores cuando armaron sus listas? Que lo interpretaron, y eso también se reflejó en el discurso de muchos líderes políticos, sobre todo varones, pero a veces replicado también por las propias mujeres, y sí reproducido por los medios de comunicación, era que el tercer lugar había que poner una mujer, ¿no? Entonces se tradujo una ley que no es una ley para mujeres, es una ley de mínima tasa de representación para ambos sexos, en que se tenía que poner una mujer en el tercer lugar. Y eso es lo que hizo la mayoría de las listas, ¿no? Sobre todo en los primeros 6 lugares de la lista, que son los lugares más salibles. Claro. Si miramos las listas al Senado, la lista que ganó más bancas ganó 6. En diputados, en Montevideo, que es el distrito electoral más grande, que tiene 41 bancas, la lista que ganó más bancas fue la 609 y ganó 10 bancas. Entonces, poniendo más mujeres por abajo del lugar 10 en la lista, es decorativo, digamos, no tiene ninguna implicación real. Lo que importa son los primeros lugares, y ahí lo que veíamos más sistemáticamente, con algunas excepciones, y esas excepciones eran o en listas que no eran ganadoras, así que no eran listas competitivas, o algunas listas ganadoras del Frente Amplio que sí se ponían una mujer más arriba, no en el tercer lugar de la terna, o se incluían más de una mujer.
Eso fue uno de los aspectos que limita el impacto de la cuota. El otro es lo que tú mencionaste de las suplencias, ¿no? Lo que nosotros llamábamos la trampa de las Juanitas. Esto viene de un caso muy famoso en México, donde de hecho pasó que 9 diputadas electas renunciaron a su cargo y fueron reemplazados por suplentes varones, ¿no? Mujeres que habían ocupado sus lugares por la cuota. Exacto. Entonces esto pasó en algunos casos acá. La más notorio fue el caso de Graciela Bianchi, que estaba en lugares salibles de las listas, tanto a diputados como al Senado, y obviamente cuando salió electa a ambos, legalmente no puede ocupar ambas bancas simultáneamente, y tuvo que renunció al Senado, que también es difícil que uno encuentre un político hombre electo a la Cámara Baja y la Cámara y el Senado, que renuncia al Senado a favor de diputados, pero en realidad es lo que permitió que entrara Álvaro Delgado, mano derecha de la calle Pou, al Senado. Y de hecho, Graciela Bianchi, en sus declaraciones a la prensa, admitió que esto fue una estrategia para asegurar el ingreso. Bueno, justamente son esas características como esa, y después el hecho de que tenemos 17 distritos chicos en la Cámara de Diputados, ¿no? Solo Montevideo es un distrito grande con 41 bancas, Canelones es mediana con 15, y después todo el resto tienen, bueno, hay algunos que tienen 4, como Maldonado, pero después hay muchos que tienen 2 o 3 bancas. Entonces, ninguno, menos el que lidera la lista, tiene una chance real de estar electo. Y sí, no hay ninguna obligación a tener también una aplicación de la cuota horizontalmente, es decir, de cada 3 listas, una tendría que estar liderada por una mujer. Eso reduce también las posibilidades. Asimismo, dentro del distrito de Montevideo tenemos un alto índice de fraccionalización dentro de los partidos, es decir, hay muchas listas ganando pocas bancas. Eso también hace que, bueno, si entra 1 o 2 y los partidos aplican de forma minimalista la cuota, no van a entrar las mujeres. ¿Y cuál es la tendencia para estas elecciones? Lo que han podido visualizar, claramente están de a poco haciendo el análisis, porque las internas terminaron hace muy poco, pero... Sí, todavía no tenemos, en realidad todavía no tenemos ni siquiera los documentos de la Corte de las listas, para la integración de las listas para analizar sistemáticamente. Pero sí hay algunas cosas que se pueden comentar porque son, digamos, conocidas. Muy a grandes rasgos las percepciones. Bueno, el Frente Amplio y la decisión del Frente Amplio, del plenario del Frente Amplio, de aprobar la aplicación de la paridad para sus listas, genera una diferencia. Eso sin duda genera una diferencia. La paridad en principio implica igual número de candidatas mujeres que varones, pero además implica la alternancia, ¿no? Entonces no se podría tener 2 candidatos del mismo sexo juntos en la lista, ¿no? Claro. Se tendrían que alternar. Eso sin duda va a tener un impacto, porque había listas del Frente Amplio en las elecciones pasadas que hicieron una aplicación minimalista. Entonces esto lo va a cambiar. Dentro del Partido Nacional, el Partido Colorado, yo lo que veo es que depende un poco del perfil del sector específico. Y después en el Partido Colorado lo que sí tenemos, y en el Partido Nacional, son algunas figuras, sobre todo en algunos departamentos del interior, unas figuras femeninas que fueron electas en las últimas elecciones y que van a mantener su postulación, su candidato. Pero en general es difícil que esto haga un cambio importante, me parece, en el panorama. Yo creo que si entran más mujeres al Parlamento en estas elecciones, va a ser fundamentalmente por esa decisión del Frente Amplio. Aunque, digamos, este nombramiento de las fórmulas paritarias tal vez genera una mayor tendencia a la paridad en las listas. No sabemos, porque estamos en la época del armado de las listas, ¿no? Seguro. Entonces,
bueno, capaz que eso actúa como un modelo para las candidaturas al Parlamento, aunque no estoy muy convencida de que va a tener ese efecto contagio, pero bien. Vamos a ver. Bien, pero ya que lo mencionabas, las fórmulas paritarias que ya conocemos, de hecho, en el Frente Amplio, Daniel Martínez y Graciela Villar, en el Partido Nacional, Luis Lacalle Pou, Beatriz Argimón, el Partido Independiente, Pablo Mieres y Mónica Botero, son los 3 partidos que decidieron tener fórmulas paritarias de momento. ¿Cómo ves esa tendencia? Y también teniendo en cuenta el Partido Nacional, si podemos decir que es más difícil estas fórmulas paritarias, teniendo en cuenta, y eso es una percepción, que una de las precandidatas mujeres que tuvo esta interna, Verónica Alonso, se bajó y después tuvimos solamente a una precandidata, Carolina Cose, en el Frente Amplio. Sí, que no termina integrando la fórmula. Exactamente. ¿No? Yo creo que fueron cuando arrancó la campaña hacia las elecciones internas, para nosotras era muy interesante que finalmente tuviéramos 2 precandidatas mujeres en los dos partidos principales. Eso fue un punto de particular interés. Recordemos que hasta ahora, desde la reforma constitucional del 96, que introdujo las internas como la primera etapa del ciclo electoral, hemos tenido dentro de los principales partidos únicamente 2 mujeres que se postulaban a la precandidatura presidencial, ¿no? Una fue Cristina Maeso dentro del Partido Nacional en el 2004 y la otra fue Constanza Moreira en el Frente Amplio en el 2014. La campaña de Cristina Maeso en el 2004, ella terminó con menos de un 2% de los votos. Fue dentro del Partido Nacional, no tuvo el apoyo de ningún sector grande y además no fue una figura que tuviera una visibilidad muy alta. No estaba ocupando cargos ni en el Parlamento ni en el Ejecutivo. Bueno, Constanza Moreira sí había tenido un cargo, había estado en el Parlamento, pero tampoco tuvo el apoyo de sectores grandes del Frente Amplio, pero tuvo una campaña a nivel de base muy importante en todo el territorio, y eso le valió llegar al un poco más del 18% de los votos. En esta campaña, en las internas, Verónica Alonso se enfrenta con lo que es bastante común para la interna del Partido Nacional, que hay muchas precandidaturas, ¿sí? No, el Frente Amplio ha tendido a tener menos, ¿no? 1 o 2, ¿no? En este tuvo 4, era bastante novedoso, pero el Partido Nacional siempre tiene muchos. Entonces, claro, hubo un momento en que sin poder lograr tejer una alianza con algún sector un poco más poderoso, y capaz que evaluando que el esfuerzo no valía la pena en términos de lo que daban, ¿no?, las encuestadoras, en términos de su apoyo, y además la interna del Partido Nacional tuvo ese cimbronazo con el ingreso de la candidatura de Sartori, ¿no?, que si no fuera por eso, capaz que el panorama para Alonso hubiera sido otro, porque Alonso sí tiene un perfil muy visible dentro del Partido Nacional. Tuvo 2 periodos en el Parlamento, además tenía una actuación, digamos, destacada, fue una de las personas buscadas por los medios de comunicación. Sí, tenía una visibilidad muy importante. Yo creo que fue, no evaluando, yo no la he entrevistado, no desde la campaña, pero evaluando el costo-beneficio de seguir con la campaña, que me parece que se habrá bajado.
Pero recordemos que en el 2013 Analía Piñeirúa también se había postulado, ¿no? Como precandidata inicialmente en esa campaña muy tempranamente, pero también se bajó tempranamente. Yo creo que en el Partido Nacional es más difícil. Yo creo que el estilo de política en el Partido Nacional sigue siendo bastante más masculinizado que en el Frente Amplio, y yo creo que la posibilidad de generar una alianza de aparatos importantes es una sine qua non para que una candidatura sea realmente factible, digamos. Dentro del Frente Amplio, la candidatura de Carolina Cose tuvo una buena adhesión, ¿no? Ella queda en segundo lugar, con un poco más de, creo que fue 23% logra, pero obviamente no fue suficiente para hacer un desafío, un reto real a la candidatura de Martínez. Pero sin duda la presencia de esas dos precandidatas normaliza un poco la presencia de las mujeres en esta contienda y hace más factible que las fórmulas sean paritarias. Yo creo que ahí debemos también tener en cuenta de la movilización feminista más generalizada a nivel de la sociedad, ¿no? ¿Eso crees que también influyó la movilización de la sociedad, la movilización de los diferentes colectivos sociales para impulsar estas precandidaturas de las mujeres? Yo creo que sin duda, porque si miramos y comparamos con las elecciones anteriores, cuando el Frente Amplio aprobó la precandidatura de Constanza Moreira, Óscar Botinelli escribió una columna porque hubo toda una discusión ahí en los medios, en los partidos, sobre la mujer y el lugar. Y Botinelli dijo, bueno, después de esto, las fórmulas van a ser paritarias, no pueden no serlo. Y terminamos con fórmulas, ¿no? Todos varones. En estas elecciones, ¿y qué ha cambiado? Porque no ha cambiado nada de los discursos dentro de los partidos. No. Ya hace 5 años se estaba diciendo que importante, que había mujeres, que... Entonces lo que sí cambió es el grado de movilización social en torno a los temas de género y en apoyo, ¿no? Como las cifras que tú citaste al principio de la entrevista, ¿no? El apoyo del público para mujeres en política es alto, muy alto, y eso ya es absolutamente sostenible. No cambia eso. Por encima del 2/3 o 3/4 parte de la población piensan que debería haber más mujeres en política, que las mujeres se desempeñan igual o mejor que los varones en política, y que además deberían haber mujeres en política en todos los cargos más altos, en el Parlamento, en el gabinete ministerial y en las fórmulas presidenciales. Más mujeres, mejor política es alguna de las frases justamente para impulsar las candidaturas de las mujeres. Y para ir cerrando, vamos a hacer una invitación a todos los y las oyentes. ¿Qué piensa la ciudadanía uruguaya sobre las mujeres en política? Es una actividad que se va a realizar el jueves 8 de agosto de 18 a 19:30 horas en la sala Luisa Cuesta de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, en la calle Constituyente 1502, donde la doctora en Ciencia Política y colega de Niki, Verónica Pérez, va a estar hablando sobre la evolución de la opinión pública sobre las mujeres en política, y Niki Johnson va a estar hablando sobre el género importa en la evaluación de los candidatos, candidatas, resultados de un experimento. Queda hecha la invitación para poder participar de esta actividad impulsada por ONU Mujeres y por el Instituto de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales. Nos quedó cortísima la charla, seguro vamos a tener otras instancias luego de esta charla que tenga lugar el 8 de agosto, y por supuesto luego de que se presenten las listas y que tengamos más información para poder también comparar en estas candidaturas hacia el Parlamento, y también para seguir analizando las fórmulas presidenciales, pero
La más importante es si realmente va a haber una tendencia hacia la paridad y vamos a empezar a transformar un poquito estas cifras. Muchísimas sí. Bueno, muchas gracias por la invitación. Con mucho gusto volveré yo, Verónica. Y bueno, bienvenida a toda persona que quiera asistir el jueves que viene a nuestra mesa sobre este tema. Muchísimas gracias, Nikki Johnson. Y yo me despido y me reencuentro con ustedes el próximo miércoles 8:30.